Había dos comentarios pendientes todavía sobre el tema que estábamos tratando. Sí, sobre lo que están hablando. A ver, estaríamos de acuerdo en que hemos visto una especie de institucionalización que es de formas, pero no de fondo, victorias en todo el país a través de diferentes tipos de coaliciones y que con una ideología fundamentalmente nacionalista e idealista y populista. ¿Sí estaremos de acuerdo? Sí. Así es como nace el Partido Nacional Revolucionario, es decir, el partido que fundó Plutarco Elías Calles en 1928, que viene exactamente lo que tú describías, de este movimiento, causas que viene de la revolución. Es la manera como logran encuadrar en la discusión política o resolver los diferentes por la vía política que antes se resolvía por la vía de las armas. Es un poco lo que yo estoy viendo. Entonces lo que es Morena es un partido en formación, dirías tú. Yo pienso que es un partido en formación. ¿Va a llegar a formarse? No lo sé. El propio PNR duró 3 años. Y tuvo transformaciones importantísimas. Bueno, ¿por qué duró 3 años? ¿Por qué no duró más tiempo? También porque Plutarco Elías Calles murió poco tiempo después. Es decir, esta figura de caudillo que tenía Plutarco Elías Calles, si nosotros hacemos las analogías, estamos viendo el PNR en 1928. Es exactamente las mismas razones, diferentes causas, pero no es que estemos regresando a la historia. Lo que digo es que hay fenómenos, la historia es cíclica, tiene diferentes tipos de efectos, consecuencias. Entonces, sí creo que, veamos, si lo vemos en un primer plano, estamos generando un nuevo sistema de partidos. Sí. Que no es de que es que ya regresó el PRI de Plutarco Elías Calles, no, es un nuevo sistema de partidos. ¿Cómo va a quedar? No lo sé, porque yo creo que es un poco prematuro que en este momento estemos tratando de imaginarnos cómo va a quedar las cámaras, cómo van a quedar las estructuras, porque si Encuentro Social pierde su registro, va a traer como 45 diputados sin partido. 55 por lo menos. 55 sin partido. Entonces, ¿en dónde se va? Van a pedir el registro el año que entra. Bueno, sí, pero vamos, lo que quiero decir es que todo este tipo de ajustes dentro de las propias cámaras, ¿cómo va a quedar? Sí. Encuentro Social realmente va a ir junto con la bancada de Morena a hablar sobre temas como la despenalización del aborto. Lo que tú estás diciendo es que podemos regresar. Claro que podemos regresar porque van a hacer sus planteamientos. ¿Por qué no vamos a tener un canal de televisión los evangélicos aquí en México? Y tenemos hoy, por ejemplo, los desplegados. Sí. Uno de los desplegados de hoy, increíblemente los desplegados, a lo mejor hablamos más. Ahorita vamos a eso, pero quiero. La Iglesia Luz del Mundo. Que otro de estos movimientos con un tinte religioso que van a se sienten representados, se van a sentir representados por Encuentro Social. Entonces yo creo que aquí no sabemos qué es lo que va a quedar del PRI, qué tipo de PRI va a quedar, no sabemos cómo va a quedar el PAN, porque en las 9 gubernaturas que se pusieron en juego, Ricardo Anaya perdió 2 millones, o sea, la votación por Ricardo Anaya fue 2.200.000 votos menos que los candidatos, del PAN. Y luego lo de Josefina Vázquez Mota. A ver, que fue sola, René. Yo creo que estamos especulando porque todavía no está completamente configurado el paisaje. Sí creo lo que dice Carlos, en el sentido de que probablemente estemos ante el surgimiento de un partido dominante. ¿Sí? Por la cantidad de posiciones que se hizo federales, ejecutivas, legislativas, estatales y municipales. Ahora, eso va a depender mucho de la capacidad de la oposición de rehacerse. Por el número de posiciones que perdió el PRI, ese es el partido más lastimado de la contienda, pero fuera de duda. Yo creo que el PAN también, pero tiene mayor capacidad de rehabilitarse. Ahora, por eso yo decía que hay que distinguir entre lo electoral y lo político. Es probable, como también decía Carlos, que muchos de los diputados del PES en realidad sean de Morena, porque tenían que salir por alguna puerta a concursar. Si no lo son, es más probable que política e ideológicamente coincidan con un sector del PAN y configuren una bancada de derecha que va a coincidir en sus propósitos. Pero yo creo que todavía es prematuro. Ahora,
Lo que sí va a ser clave es que si no se quiere un partido, un régimen de partidos con dominante, es que existan otros partidos. Y eso no depende de Andrés Manuel López Obrador, sino justamente de la oposición. De la oposición. Sí, pero lo que sí depende de López Obrador es Morena. Yo veo que la existencia de Morena como un partido dominante depende, no de la oposición, perdón, depende de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque el fenómeno no se llama Morena, el fenómeno se llama Andrés Manuel López Obrador. La mayoría de estos casi 30 millones de votos no fueron para Morena, fueron para Andrés Manuel López Obrador. Y por ejemplo, cito el caso de la Ciudad de México. ¿Alguien recuerda que algún diputado de Morena haya hecho un evento de campaña, un mitin, una declaración? Nada, cero. Ganaron por el fenómeno no Morena, ganaron por el fenómeno López Obrador. Entonces, el Morena depende de un hombre, es un liderazgo. Y volvemos a lo mismo, no puede haber movimiento, no puede haber partido sin liderazgo. Y Morena lo que tiene es el liderazgo de López Obrador. La gente, repito, y creo que también la capacidad de absorber a las posibles oposiciones. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo el PRI en sus orígenes? Eso también tiene, puede replicar en ese sentido lo que fue el PRI en sus orígenes. Pero vuelvo a lo mismo. Esa fue una decisión, una estrategia de Andrés Manuel López Obrador, no de la dirigencia de Morena. La dirigencia de Morena hace, con todo respeto, lo que dice Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque él es el jefe del partido. Sí. Volvemos otra vez a los tiempos del priato, en donde el presidente de la República era el primer priista del país, era el jefe del PRI. Aquí Andrés Manuel López Obrador no es el jefe, es el alma y el espíritu de Morena. Y entonces te lo explicas todo. Morena obviamente que todavía es un movimiento, no tiene estructuras claras, no tiene liderazgos claros. ¿Por qué? Porque solo hay uno, que es Andrés Manuel López Obrador. Pero sí necesitan construir algo. Porque a partir del domingo empezó la sucesión del 2024. Y entonces, bueno, desde luego que López Obrador va a jugar un partido. Dios mío. Pero se tiene que, esto se tiene, pero esto se tiene que canalizar a través del partido, perdónenme, o sea. A ver, vamos a la reunión, si les parece, de Andrés Manuel López Obrador con Enrique Peña Nieto. ¿Con qué te quedas de esa reunión? Pues voy a usar una palabra que usaron ellos y me parece que efectivamente fue una reunión extraordinariamente tersa. Sobre todo la conferencia final de Andrés Manuel López Obrador, que inevitablemente ya estamos viendo signos de cómo van a hacer muchas cosas, manejó una conferencia de prensa gigantesca, que iba a ser solo un mensaje, y lo hizo como lo hacía en las conferencias tempraneras cuando era jefe Pero con un del peso gobierno. Distinto, el de la presidencia ya. Sí, con un peso distinto. Y en Palacio Nacional. Con un peso distinto, pero sin la necesidad, por ejemplo, de un jefe de ceremonias o de prensa que estuviera dando la palabra. Lo hacía él todo. Creo que vi a Andrés Manuel muy ocupado en sentar formas, modales y precedentes. Por ejemplo, el primer momento donde tiene este encuentro con el Estado Mayor Presidencial, su primera decisión de cómo manejarse, si irse con el Estado Mayor cuando lo estaba jalando o quedarse a hablar con una señora que estaba ahí. Las fotografías que muestran, pues me pareció muy relevante el que fuera en Palacio Nacional. Yo supongo que fue el presidente el que lo invita a Palacio Nacional, creo que con un tino político, sabiendo que... Nos dijo López Obrador la mañana siguiente que el presidente le dio las dos opciones. Le dio los Palacio o Los Pinos. Y él prefirió, porque sabemos qué piensa de Los Pinos, y me pareció que había resultado muy tranquilizante la reunión, y no lo digo yo, sino que lo vi, por ejemplo, en las reacciones de la paridad peso-dólar, esta sensación como de que había dado una sensación de serenidad, y que los mensajes estaban muy calculados para generar justamente una sensación de tranquilidad. Eso es lo que me pareció, lo más relevante. Carlos. Vi un López Obrador súper presidencial, muy tranquilo, muy en paz consigo mismo, muy dueño de la escena. A mí me parece que no hay cosa más impopular en este país que hablar bien de Peña Nieto. Y a López Obrador le alcanza incluso para haberlo hecho 2 veces en el transcurso de 48 horas, ¿no? Y creo, por cierto, que López Obrador puede ser el salvavidas
de Enrique Peña Nieto en la recta ¿Puede? final de su mandato. Ya lo es. No, lo puede estar haciendo, es decir, un presidente que está alrededor de los 20, 15% de aprobación, con un tipo con la popularidad de López Obrador como sucesor, el presidente López Obrador puede regalarle un 7º año de ensueño que nunca hubiera imaginado. Yo creo que ya lo Ni es. imaginando seis cosas meses. fregonas, Peña Nieto hubiera imaginado lo que le puede brindar López Obrador en ese sentido. Ahora, las expectativas. No, pero a ver, primero dices, bueno, en control de la situación, muy preciso. Control de la situación, muy los presidencial. los mensajes que manda. Me parece que manda todos los mensajes de moderación que quiere oír el 50% que estaba profundamente inquieto con su llegada al poder. Hasta ahorita, por nota. Yo no sé cómo estén los más encendidos y los más duros de su movimiento cuando ve qué padre se lleva con Peña, qué padre se lleva con los empresarios, cómo les agradece a todos los medios de comunicación, que su canciller dice que después de la llamada con Donald Trump se podría calificar que se cayeron muy bien. Es decir, empieza a ver un López Obrador totalmente moderado, separado del hombre de la plaza. Bueno, pero perdón, pero es que yo creo que sabe, Bueno, pues sabe es que nítidamente, es eso es- diáfano que lo es lo primero que necesita Pues sí, para tener un claro. gobierno exitoso es que las cosas financieramente estén Y ahí tranquilas. yo creo De ahí que- parte todo A lo ver, demás. Los mercados, a los mercados no les basta decir amor y paz. No. Van sobre política pública. Y eso es lo que tiene que venir. Pero los mensajes que ha mandado de política Son en pública, ese sentido. o que hoy Son, mandaba como te mandaba decía, Carlos Ursúa en la by the entrevista book, que o le sea, hiciste, son por nota. muy tranquilizadores. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué es lo que estoy empezando a ver en estos 3-4 días? Que las expectativas sobre lo que puede significar la presidencia de López Obrador crece y crece y crece y crece, y eso lo tiene que administrar. Eso lo tiene que administrar, y no descartaría yo que en breve empezáramos a ver el discurso de pedazo de país desastroso que me están entregando. O sea, tiene que mitigar las expectativas, porque si no las llega a cumplir, aquello puede ser un desastre político. Leo. Bueno, yo creo que López Obrador entendió que el gran contrapeso que va a tener, quizás el único, me atrevería a decir, No. es la situación económica adversa que hay en el mundo en este momento. Cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos, siempre es un mal momento para los mercados emergentes. Lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Turquía, Brasil está en la tablita. Él sabe que ahorita tienen que mandar mensajes de mucha moderación para precisamente lo que tú decías, Leopoldo, no complicar la situación económica y financiera. A mí me parece que ese es el gran contrapeso y lo está manejando bien, porque va a tener mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en el Senado, Sí, pero- y eventualmente va a poder meter a su gente en el Banco de México, en la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido, mi impresión es que paradójicamente lo que está moderando a López Obrador en este momento es la situación económica internacional. Nada más un comentario, porque yo creo que decir que el único contrapeso de Andrés Manuel López Obrador son los mercados internacionales. ¿Cuál Es- dijo tal vez? Bueno, tal perdón, vez. perdón, es que yo creo que es una forma de menospreciar a la sociedad mexicana, que es increíblemente activa, que tiene, la sociedad mexicana no es como la venezolana, que dependía de un insumo que era el petróleo. O sea, creo que es una sociedad diversa, incluso en los momentos en que, perdóname, en que el PRI fue la máximo poder, que tenía Abren los control sobre todo. periódicos. Yo Perdóname. porque yo sé que Joaquín No, quiere no. hablar de los desplegados el No, día de hoy. perdón, no Abre los importan los periódicos desplegados. y ve la cargada Por favor, a eso favor es de una cosa López pragmática Obrador. que No. cada uno de ellos está haciendo. Existen medios de comunicación, sociedad civil. Bueno. ¿No hay una Existen- cargada a favor de López A Obrador? ver, Bueno, es que yo creo que si vemos las votaciones, quienes votaron fundamentalmente por José Antonio Meade y por Ricardo Anaya fueron sus estructuras. Esa sociedad votó mucho más por Andrés Manuel López Obrador. Yo sí creo que no depende solamente de la parte del contrapeso por la parte de los mercados, pero los mercados sí están diciendo algunas cosas interesantes. ¿Qué es lo que está mencionando Andrés Manuel López Obrador? Porque voy a ir a la parte con Peña Nieto. Por supuesto, es música para los oídos, que es superioridad fiscal, control de los fundamentales de la economía, de la macroeconomía, es decir, controlar la inflación. Ya dijo Carlos Manuel Ursúa, 5% el próximo año. Vamos, no va a ser distinto a lo que viene señalando el Banco de México. Acuerdos comerciales,
incluido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no ha Sí, dicho. de manera muy Nos vamos a importante. ir de la APEC, nos vamos a ir del TPP, nada de eso. Ahora, tiene tranquilos a los mercados. Pero ¿por qué bajó, se apreció el peso, luego volvió a subir, luego está en un nivel más o menos en este momento? Porque le están dando, hay una pausa. Sí, sí, que el hay con beneficio él de la duda. para no es un beneficio de la duda porque todavía está mandando buenos mensajes. pero no es un beneficio de la duda porque no lo está implementando. Van a esperar a que llegue y a ver exactamente qué es lo que hace. Además para ver. Pero los mensajes son decía, positivos. decía Porque- hoy, perdón, Carlos Ursúa, a ti te lo decía en la entrevista, quien será el futuro secretario de Hacienda, que con franqueza y honestidad también era el contexto mundial que nos estaba beneficiando en este momento, porque dentro de los mercados emergentes te dijo, palabras menos, De éramos los un desastres oasis. en Brasil, Somos Argentina, una Italia. suerte de oasis. Ahora, Pues ahí está. pero los mercados, y lo estamos viendo, lo estamos viendo, el editorial del Wall Street Journal ayer es muy claro, no les gusta que vaya a tener mayoría en el Congreso. Pues ya la tiene, ya con eso Sí, van a vivir. pero no les gusta. Entonces van a ver cómo arranca. Ahora, aquí ya el presidente van a incorporar, una vez que sea presidente electo, como lo establece el presupuesto en el último año de gobierno, a los dos equipos económicos para ver el presupuesto. Es decir, va a tener dinero para su pensión de adultos mayores y para el programa de los niños. Eso. O sea, es decir, va a tener Tres eso. dardos. Pero- Dardos para poder decir este presupuesto ya tiene cara de Andrés Manuel. Sí, Porque pero- además hay con qué. Hay con qué, es decir, le está dejando una economía robusta con recursos en la caja. Sí, y también hay un deslinde natural para que si le falla, no le echen la culpa, no vean por el retrovisor. Entonces, no. Si lo hiciste mal es porque eres un incompetente, no porque nosotros te dejamos el presupuesto amarrado. Y aquí me voy a la parte de Enrique Peña Nieto. Pero te voy a detener para que esa parte nos las cuentes después de este corte comercial.